Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Vamos a ver si- Muy bien. El día de hoy, bueno, todas nuestras sesiones van a iniciar o van a tener el punto de partida nuestro cronograma de actividades. Vamos a hablar sobre el cronograma de actividades, lo que estamos trabajando en este momento. Luego vamos a hablar sobre esas actividades como tal, las instrucciones de la misma. Recibo preguntas acerca de esto. Y luego vamos a hablar a desarrollar un poco el tema que estamos trabajando en el nivel a través de unos ejercicios. Entonces, vamos a... quito esto de aquí, que esto me distrae. Ok, vamos al cronograma de actividades. Yo espero que ustedes puedan ver en pantalla el cronograma de actividades en este momento. Entonces, en este momento empezamos a trabajar, o estamos trabajando, perdón, en el resultado de aprendizaje número 2. Hasta el 25 de junio, según nuestro cronograma de actividades. Nuevamente las actividades no cierran, todo queda habilitado desde el inicio hasta el cierre de las actividades, que es el 19 de julio a las 11:59 de la noche. Entonces, en el resultado de aprendizaje número 2 empezamos a trabajarlo según nuevamente el programa de actividades, las fechas que tenemos en el mismo, para el orden que tenemos en el mismo, el 26 de junio. Empezamos a trabajar el componente formativo Let's Introduce Ourselves y la evidencia foro Let's Meet. Entonces vamos a ver eso, vamos a trabajar ese componente y esa evidencia foro Let's Meet. Entonces me voy a devolver al curso, lo voy a abrir en una ventana aparte, una pestaña aparte, y me voy a dirigir entonces a actividad de aprendizaje guía. Ahí voy a tener los componentes formativos del curso. Y luego abro actividad de aprendizaje uno. Ahí voy a tener las evidencias del curso. Entonces voy a abrir cada una de las actividades que acabo de mencionar en una pestaña aparte para ahí ir adelantando. Entonces voy a ir primero al componente formativo Let's Introduce Ourselves, que es lo que estamos viendo en el programa de actividades. Actividades. Esto es traducido a presentémonos. El componente formativo pues empieza por el elemento de introducción. Yo voy a ir directamente al segundo elemento, que es el de introducción al tiempo presente, presente simple. Ustedes pueden hacer todo el proceso de todos los elementos que tiene el componente formativo. En este componente formativo, ustedes empiezan a revisar o a estudiar muy bien cuál es la estructura del presente simple. Y cuando se habla de estructura, se habla de el orden de palabras que tiene una oración en la estructura presente simple. También se les indica el por qué utilizan el presente simple. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la función, es decir, el por qué van a necesitar estudiar o aprender el presente simple. Aquí tienen esa información, ustedes van a utilizar las flechitas. Esto es un material un poco dinámico, entonces ustedes pueden utilizar esos recursos de flechitas para indicarles o para poder descubrir más información que tiene el componente formativo. Aquí entonces tenemos los conceptos gramaticales de ese tiempo, de esa estructura o de ese tiempo en una oración en inglés, el presente simple. Empezamos con lo que es la estructura básica, que son los perdón, los verbos principales de las oraciones. Aquí en este material tenemos verbos como el verbo to be, el verbo to do, el verbo to have, el verbo to eat, el verbo to read. Entonces, no sé si ustedes de pronto estudiando inglés
siempre les presentan la información de ustedes tienen que aprender el verbo to be. Y la gente se queda pensando que solamente existe el verbo to be, pero existe, o sea, cualquier verbo se puede hacer infinitivo con la preposición to, ¿no? Eh, to walk, to run, to write, to look, to talk. Cualquier verbo se puede hacer de manera infinitiva con la preposición to. Lo que pasa es que siempre tenemos el verbo to be porque el presente simple siempre requiere el verbo to be. Pero yo quiero que tengan muy presente que todos los verbos principales se puede hacer esto. Entonces aquí tenemos ese ejemplo, ¿no? El verbo to be, to do, to have, to eat, to read. Bueno, ahí ustedes van a usar las flechitas como les acabé de mencionar. Ahora empezamos a hablar sobre lo que es esa preposición to. ¿Por qué vamos a utilizar la preposición to? Pues hacemos un verbo infinitivo. ¿Qué es un verbo infinitivo en español o en cualquier idioma? Un verbo infinitivo es un verbo que puede utilizarse en cualquier tiempo. Por eso se llama infinitivo. Puede ser presente, puede ser pasado, puede ser el futuro, puede ser cualquier tiempo. El verbo infinitivo o en su forma infinitiva se utiliza en cualquier tiempo. ¿Cómo lo podemos utilizar o cómo lo manejamos? Con la preposición to, ¿vale? Entonces aquí vamos a estudiar esta bueno, esta categoría de verbos, por así decirlo. Y es importante tenerlo en cuenta, porque, o sea, es importante tener en cuenta el verbo infinitivo, porque si ustedes vuelven a la parte superior de este componente formativo, ustedes se van a dar cuenta que entre las funciones de el presente simple, ustedes tienen el expresar rutinas, hábitos, cosas que pasan todos los días. Las rutinas, por ejemplo, van a utilizar los verbos infinitivos porque puede pasar todos los días. Son cosas que ocurren todos los días. Necesita un verbo infinitivo y ese verbo infinitivo es para eso, es para poder utilizarlo en cualquier tiempo. Después, pues ustedes aquí ya tienen la forma o la configuración de diferentes verbos para diferentes personas, pero eso sirve para que ustedes empiecen a estudiar, bueno, ya sé que son los verbos principales, ahora empiezo a entender que hay sujetos en inglés que se categorizan entre lo singular y lo plural. Básicamente, esas son las personas que hay, lo que es singular y lo que es plural. En lo singular se van a dividir en tres personas, yo, tú, él o ella. Y cuando digo él o ella, también voy a incluir en él o ella lo que es lo neutral, el it. ¿Sí? Neutral es it. Perdón. Cuando utilizo el it lo utilizo para, por ejemplo, mascotas, eh, una mascota, por ejemplo, singular, ¿no? Una mascota, un bebé, un árbol, un carro, o sea, objetos, ¿no? El it es ese sujeto o esa persona de una oración que sí es neutral, no es femenino, no es negativo. Perdón, no es femenino, no es masculino. He, o sea, él es masculino, ella es femenino, ¿no? He, masculino, she, femenino, it, neutral, en lo que es singular, ¿vale? En lo que es plural, realmente no hay género. Está we, you, they. Nosotros, ustedes, vosotros. Esto es lo que hay. En inglés realmente es bastante sencillo el tema de los sujetos porque o sea, dependiendo del sujeto, ustedes van a conjugar ese verbo. Ya sea el verbo to be, ya sea el verbo to do, el verbo to walk, cualquier verbo, se van a conjugar dependiendo de la persona a la que estamos hablando. Aquí empezamos a ver lo que es la tercera persona, ¿qué es tercera persona? Simple y sencillamente él, ella o eso, ¿sí? He, she or it. Esa es la tercera persona singular. En ese caso, los verbos principales siempre van a tener esa terminación en S o en ES dependiendo del verbo. Les recomiendo revisar muy bien este video, es como bastante informativo de cómo utilizar esa conjugación en S, todo en presente simple. No nos vamos a enfocar en otros tiempos.
Aquí ya empiezo a ver qué es lo que es el verbo to be. Y ustedes tienen que tener muy claro una cosa con el verbo to be. El verbo to be realmente no debería ser muy complicado. El verbo to be son tres, no hay más. No nos compliquemos, solo hay tres. Am, are, is. Solo hay tres verbos to be. Am solo lo utiliza la persona principal o la primera persona, que soy yo. Solo lo utilizo yo. Nadie más va a tener el verbo am. I am. Are lo va a utilizar la segunda persona, es decir, tú, o sea, tú. Cuando yo digo tú, es segunda persona. Perdón. Es segunda persona. Esa segunda persona va a utilizar el verbo are. El verbo are también lo va a utilizar la persona plural. Si yo estoy hablando de ustedes, si estoy hablando de nosotros, o si estoy hablando de unos sujetos plurales, va a utilizar are. El resto, la tercera persona singular, es decir, él, ella o eso, he, she or it, va a utilizar is. No hay más configuración del verbo to be, ¿vale? El verbo to be, am, I am, yo, lo utilizo yo. Verbo are, you, tú, utilizas are. Ellos utilizan are. Ustedes utilizan are. Nosotros utilizamos are. Esas cosas también utilizan are. Lo que sea plural va a utilizar are. Y el resto es, si yo hablo de Pedro, masculino, si yo hablo de Marta, femenino, si yo hablo de Firulais, neutral, ese va a utilizar is, siempre, en presente simple. Aquí empiezan ustedes a ver las estructuras. Es muy importante que revisen el orden de las palabras en las oraciones, porque eso es prácticamente lo que se les va a evaluar en estos componentes, en ese resultado de aprendizaje. En el presente simple, bueno, en casi todos los tiempos verbales vamos a tener frases, oraciones afirmativas, oraciones negativas, oraciones interrogativas, ¿vale? También podemos tener preguntas de sí o no, en un momento lo vamos a revisar. Lo que yo quiero que ustedes presten atención es al orden de las palabras, ¿no? Aquí tenemos primero una persona, de quién estoy hablando en la oración, el verbo, quién está realizando, perdón, un sujeto que está realizando la acción, el verbo que es la acción y un complemento. Entonces, la estructura realmente de una oración en este nivel va a ser bastante sencilla. Un sujeto, un verbo y un complemento. I am Shelley McLean. Esa es una oración completa. My name is Shelley McLean. Esa es una oración completa. I am Colombian. Es una oración completa. No requiero oraciones extensas, no requiero párrafos, no requiero nada. Eh, It is Firulais. Una oración completa. Un sujeto, un verbo y un complemento. No requiero nada más extenso. ¿Vale? Utilizamos una oración completa y un punto. Eso hace una oración completa, ¿no? Que no tenemos un punto, indica que ahí finaliza la oración. Entonces quiero que presten mucha atención al orden de las palabras. Primero va a ir el sujeto, luego va a ir el verbo y luego va a ir el complemento en una oración afirmativa. ¿Qué es una oración afirmativa? Simple y sencillamente una oración afirmativa es una oración que no niega nada. Es así de sencillo, ¿vale? Luego tenemos las oraciones negativas. Esas oraciones sí niegan algo. Van a decir que algo no ocurre o que algo no pasa o que algo no existe, bueno, lo que sea. Van a negar algo. En esas oraciones ya se les empieza a añadir a la oración la partícula not y un auxiliar. ¿Qué es un verbo auxiliar? Un verbo auxiliar es simple y sencillamente una palabra que viene a auxiliar la oración, que viene a ayudar la oración, que viene a asistir a la oración. ¿Y qué hace en esa asistencia? Lo único que hace en la asistencia es poder negar algo en la oración. Entonces, la oración normal, si ustedes se dan cuenta, en una estructura presente simple, es normalita, un sujeto, un verbo y un complemento. Pero ya yo necesito negar algo, ya necesito que algo, necesito decir que algo no ocurre, o que algo no es así, o que algo no existe. Bueno, cualquiera que sea el caso, yo necesito algo que me venga a ayudar a la oración, y en ese caso va a ser el verbo auxiliar. Generalmente va a ser el verbo do, también puede ser el verbo to be.
¿Ok? Entonces ustedes cuando aprendan este tema de los verbos en la parte superior de este componente formativo van a prestar atención a todo lo que es el verbo to do, el verbo to be, ¿vale? Entonces, en este verbo to do, ya tenemos como auxiliar en la oración, ya le añadimos esa partícula not. Entonces, la estructura de una oración negativa, una oración que nos dice que algo no existe o que algo no es así, va a ser primero el sujeto, luego el verbo auxiliar con su negativo, o sea, con el not, el verbo o la oración, perdón, el verbo o el verbo principal de la oración y el complemento. Ustedes también podrían hacer las contracciones de este verbo auxiliar y el negativo. ¿Qué es una contracción? Una contracción simplemente es unir dos palabras en una. Y esa unión lo que hace es, o cómo se hace con una apóstrofe que no genera espacios. En un momento lo vamos a ver. Entonces puede ser I, por ejemplo, en esta oración, I do not live in Colombia. O puede ser I don't live in Colombia. Cualquiera de las dos es aceptable. Lo importante es saber el orden de las palabras. Primero sujeto, luego el auxiliar con su negativo, el verbo principal y luego el complemento. Aquí ustedes tienen las contracciones. Entonces, por ejemplo, en el verbo to do, tienen do y la partícula not puede ser don't, o does y la partícula not puede ser doesn't. ¿Ok? También están las contracciones, por ejemplo, con el verbo to be, is y el verbo y la partícula not, isn't, ah, are y la partícula not, aren't. Um, ya con el verbo am no se da tanto con la partícula not, se puede dar con la primera persona, es decir, con I. Puede ser I am, en lugar de decir I am, se puede decir am y cerramos los labios al final. Am, ¿ok? Es muy importante la pronunciación de esa N, que tiene que cerrar los labios. Bueno, aquí ya tenemos las oraciones interrogativas, tenemos el auxiliar, va primero. Ese auxiliar que vimos en el negativo va a ir primero. Do o does, en este caso. Luego vamos a tener el sujeto y luego vamos a tener el verbo principal de la oración. Después el complemento más el signo de interrogación. Es muy importante tener en cuenta que en inglés utilizamos un solo signo de interrogación, no utilizamos dos, solo uno. Bien, entonces, si se dan cuenta, en las oraciones interrogativas, el orden de palabras cambia. Ya no empezamos por el sujeto, sino que empezamos por el auxiliar. El auxiliar, el sujeto, el verbo y luego el complemento con su signo de interrogación. Por último, tenemos las preguntas de sí o no. ¿Qué son preguntas de sí o no? Son preguntas que no nos dan mayor información, que simple y sencillamente nos van a generar un sí o un no. En ese caso, vamos a tener, ¿dónde está? Aquí están los ejemplos. Son preguntas que empiezan básicamente por lo que acabamos de ver en la estructura interrogativa, con el verbo auxiliar do, el sujeto, el verbo principal, el complemento con su signo de interrogación. Simple y sencillamente son preguntas de cerradas, son preguntas que nos dicen sí o no. Y generalmente empiezan por esa estructura de el, el auxiliar do y el sujeto, bueno, y demás, lo que acabo de mencionar. El verbo auxiliar do, el sujeto, el verbo principal, el complemento y el signo de interrogación. Pero ¿qué pasa si yo lo que quiero es entablar una conversación? Yo no quiero que solamente me digan sí o no. Yo quiero que me digan, que me den información, que me den más con qué trabajar, ¿no? Como para poder hablar con la persona. Esas preguntas son preguntas abiertas, son preguntas que nos permiten tener mayor información, como lo acabo de mencionar, y en ese sentido utilizamos palabras que en inglés le decimos WH, words o preguntas WH. ¿Cuáles son? What, where, when, who, why, how. Son preguntas, son palabras WH. Cuando ya tenemos ese tipo de preguntas, lo que hacemos es colocar esa palabra antes en la pregunta. O sea, la ponemos de primero en la pregunta. Entonces, por ejemplo, podríamos haber tenido la pregunta, do you eat for breakfast? ¿No? Do you eat for breakfast? Es una pregunta sí o no. ¿Comes?
¿Comes tu desayuno? O sea, ¿tú realmente comes desayunos o comes desayunos o tú desayunas? Son preguntas cerradas, son preguntas de sí o no. Sí, yo desayuno. No, yo no desayuno. ¿Listo? Pero si ya le ponen el what antes, ya es solicitar mayor información. Ya es decir, bueno, ¿tú qué desayunos? Ah, no, yo desayuno huevos, un yogurcito, cualquier cosita que esté por ahí, eso da mayor información, ¿vale? Entonces ahí tenemos las palabras WH que ponemos antes en la oración. Tenemos que tener muy claro el orden de las palabras. La palabra WH va a ir antes, ¿ok? Muy bien. Aquí tenemos la estructura de esas oraciones interrogativas WH. Tenemos aquí ejercicios de cómo se construyen las oraciones, pero con la pronunciación, que creo que es muy importante que la tengan en cuenta porque la última evidencia del curso va a ser con pronunciación y entonces llegan allá sin saber cómo pronunciar un sujeto o cómo pronunciar las personas de una oración. Es muy importante tener en cuenta que todo esto se ve desde el inicio del curso, entonces es importante revisar la pronunciación de cada uno de los elementos que están dentro del componente formativo. Aquí tenemos una actividad didáctica, la realizamos. Seguimos entonces con los pronombres personales o los sujetos de las oraciones. Tenemos I, you, he, she, it, we, you, they. Nuevamente lo que es singular o lo que es plural. Es muy sencillo en ese sentido, lo que es singular o lo que es plural. ¿Hablo de una sola persona o una sola cosa en una oración o hablo de varias cosas? Am, los pronombres normalmente ya son los que son de objeto. Ahí también les indica exactamente a qué nos referimos. Ustedes van a estudiar esto, van a hacer la actividad didáctica. Eh, sí puedo. Up, up. Vamos a regresar. Bueno, quizás los pronombres, eso es lo que estaba haciendo. Ok, actividad didáctica, la realizando. Mientras las actividades didácticas son como para ayudarles a ustedes para tener claro si están recibiendo, están entendiendo la información que estamos dando en cada uno de los elementos. Aquí está la información personal, diferentes tipos de preguntas que nos pueden dar esa información. Vocabulario refiriéndose a la familia. En el primer componente formativo vieron vocabularios refiriéndose al alfabeto, a los números, las estructuras bastante básicas de las oraciones. Es importante revisarlo. Ustedes van a decir, por ejemplo, las edades, su edad o la edad de una persona. Usted necesita saber los números. Allá está en el componente formativo, en el primer componente formativo. Tenemos actividad didáctica y así realizamos este componente formativo. Cuando ya terminé este componente formativo, ¿no? Nuevamente en el curso. En el curso tengo, voy a abrir aquí porque sé que me va. Ok. En el componente, perdón, en el cronograma de actividades teníamos que vamos a realizar el componente formativo, presentémonos, let's introduce ourselves, y luego vamos a realizar la actividad foro Let's Meet. Entonces ya lo abrimos aquí en una pestaña aparte, vamos a abrir esa actividad. Entonces yo ingreso a la actividad y yo reviso que tengo información aquí. Voy a revisar muy bien la información, aquí tengo instrucciones, la puedo abrir. Pero también, si yo me deslizo en la parte inferior, tengo aquí instrucciones, ¿vale? Entonces yo puedo abrir las instrucciones de aquí o puedo abrir las instrucciones de aquí. Instructora, yo veo que en el foro o sea, ingreso al foro y dice que está bloqueado. El foro no está bloqueado. El foro dice instrucciones, foro, let's meet, apertura, es una participación en el foro. Ustedes pueden dar clic en el mismo y vamos a ver qué nos dice. Veo que es una participación de la instructora y nos dice, en este foro, perdón, usaremos las estructuras que hemos visto en el material de resultado de aprendizaje según el programa de actividades, es decir, el componente formativo que acabamos de revisar. Eh, au, au, perdón. Au. Mm, ok. Uy, perdón. Ok. Para las instrucciones de este foro, revise la parte superior del mismo, es decir, lo que acabé de mostrar, donde está la palabra instrucciones en verde.
en el banner del foro como tal, donde está la presentación del foro. Ahí estará el documento de las instrucciones. Además, también lo encuentran en esa participación. Recuerde que una participación en este foro es una evidencia. Por lo tanto, tenga en cuenta que si hace una participación sin hacer la evidencia completa, no le permitirá aprobarla. Tiene que hacer la evidencia completa. Revise muy bien las instrucciones y si tiene alguna inquietud, no duden en contactar a su instructora por los medios de comunicación ya establecidos en el curso. Y ahí dice, pues, para hacer su primera intervención, dé clic en añadir un nuevo tema de debate. Para hacer su segunda intervención, identifique la participación de uno de sus compañeros, léala y dé clic en responder a dicha participación. Ahí están las instrucciones. Entonces, usted puede dar clic en instrucciones o puede hacerlo en el foro. Yo voy a darle clic aquí, lo vamos a abrir en una pestaña aparte. Ay, no me abrió en pestaña aparte. Vamos a hacerlo al otro lado para que pueda tenerlo aquí. Aquí usted lo pueden descargar directamente. Vamos a abrir el foro nuevamente. O me voy a volver a la parte inicial del foro. Aquí está el banner que les decía las instrucciones. Voy a dar clic aquí para que me abra aquí directamente. En una pestaña aparte. Nuevamente, este es el foro, ¿no? Vamos a leer las instrucciones. Tararara. Aquí, there we go. En esta actividad, que es un foro de presentación, usted va a hacerlo, va a desarrollarlo a través de dos participaciones en inglés. Dos participaciones en inglés. Usted se va a presentar y va a conversar con sus compañeros para practicar lo aprendido en el componente formativo Let's Introduce Ourselves. Presentémonos. Las estructuras a evaluar en esta evidencia son el uso del presente simple en sus formas afirmativas e interrogativas, ¿ok? La cual se distingue por tener un sujeto o pronombre, un verbo en tiempo infinitivo y un predicado, lo que acabamos de decir en el componente formativo. ¿Qué tipo de oraciones estamos buscando? Tipo de oraciones como I am Shelley McLean. También se evalúa el uso del verbo to be, ¿no? Y la conjugación de verbos para la primera y tercera persona. Sus participaciones deben usar esas estructuras para poder aprobar la evidencia. Entonces, ¿qué deben hacer? Debes participar en el foro titulado Foro Let's Meet. Tienes que hacer dos intervenciones obligatorias. Vamos a mirar qué tiene la primera intervención. La primera intervención usted va a seguir un contexto o escenario específico. ¿Vale? Usted va a imaginar, va a pretender que usted hace parte de la Armada Nacional o la Naval. Son dos instituciones diferentes. O la Armada Nacional o la Naval. Usted va a pretender ser cualquiera de las dos. Va a escribir un párrafo súper corto con una información básica sobre usted pretendiendo estar en alguna de esas instituciones, o la Armada Nacional o la Naval. Usted va a usar el presente simple en su forma afirmativa. Estamos hablando de la primera intervención. Usted va también a utilizar el verbo to be de manera correcta. ¿Qué tipo de información estamos buscando en esa primera intervención? Su nombre, su edad, su ciudad de nacimiento, ciudad de residencia, su profesión de estudios. Nuevamente, el escenario es, usted va a pretender estar en la Armada o en la Naval. Entonces, toda esta información tiene que seguir ese contexto específico. Si usted no sigue el contexto específico, no aprueba la evidencia. ¿Vale? Tiene que seguir las instrucciones de la evidencia. Tampoco me va a responder esa información como si fuera formulario. Nombre, Shelly, edad 34, ciudad de nacimiento, San Andrés Islas. No es ese tipo de información que estamos buscando. Estamos buscando oraciones completas, como cuáles, como la que acabamos de mostrar en las instrucciones. I am Shelly McLean. Oraciones completas con un sujeto o pronombre, un verbo y un complemento o predicado. ¿Vale?
Esta es la primera intervención. La segunda intervención, usted va a buscar una participación de uno de sus compañeros en el foro, lo va a leer y en la parte inferior le va a dar clic en responder y le va a enviar a esta persona dos preguntas, mínimo dos preguntas, usando el presente simple, que es lo que vamos a evaluar en la evidencia. Si usted utiliza otros tiempos, esa intervención no aprueba, tiene que enviar la evidencia con los tiempos a utilizar, ¿no? En este caso, el tiempo a utilizar es presente simple. Tampoco me va a utilizar las oraciones o preguntas que tenemos aquí como ejemplo. Tenemos ¿por qué trabajas en esta institución? ¿Qué te gusta trabajar aquí? ¿Cuáles son las películas que más te gustan? Son preguntas que ya fueron proveídas para ustedes. Ustedes van a crear sus propias preguntas con base en lo que el compañero o compañera está diciendo en su participación. Esa es la segunda intervención. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces me envían la primera intervención y no me envían la segunda. Y como les decía ahorita en el foro, usted tiene que enviar la evidencia completa. Si usted envía una parte y no envía la segunda, la evidencia no aprueba. ¿Vale? Otras veces me envían la primera intervención, luego me envían la segunda intervención. Pero en la segunda intervención, como les decíamos hace un momento, cometen errores. Por ejemplo, no me enviaron oraciones usando el presente simple. Tienen que volver a enviar la segunda intervención. Entonces yo les digo en su retroalimentación, mira, ve si busca tu segunda intervención, ve, revisa la retroalimentación a tu segunda intervención y realiza las correcciones allá. Usted tiene que realizar esas correcciones en su segunda intervención. Instructora, yo no le entiendo. Usted me está diciendo que revise la retroalimentación de la segunda intervención. No entiendo. ¿A qué se está refiriendo? Las instrucciones nos indican que usted debe realizar en esa evidencia con dos intervenciones. Si yo te digo, revisa la retroalimentación a tu segunda intervención, quiere decir que tu segunda intervención requiere revisión. Entonces tienes que ir a buscar tu segunda intervención y revisar la retroalimentación que se te dio a tu segunda intervención. ¿Vale? Bueno. ¿Qué se va a evaluar? El uso correcto del presente simple, el uso correcto del verbo to be, la conjugación adecuada, el uso del vocabulario requerido y dos intervenciones, como les decía, las que tienen que hacer en esa evidencia, dos intervenciones. ¿Cómo entregan la evidencia? Hacen una intervención en el foro, que es la primera intervención, y luego hacen su segunda intervención. ¿Vale? ¿Tenemos dudas? Aquí está en las instrucciones y también tenemos recursos de vocabulario referido al escenario que estamos revisando en esta evidencia. Entonces vamos a mirar a ver cómo hacemos esto en el foro. En el foro, ya lo tengo así, ¿no? Ya acabamos de decir, si usted ingresa al foro y usted ve esta participación que dice bloqueado, es una participación en el foro, no quiere decir que el foro esté bloqueado. Si el foro estuviera bloqueado, usted no puede ingresar al foro. Usted está en el foro, ¿vale? La primera intervención, voy a dar clic en añadir un nuevo tema de debate. Entonces aquí voy a hacer mi primera intervención, primera participación, con mi presentación, siguiendo entonces el contexto solicitado en las instrucciones. Cuando ya haga mi primera intervención, doy clic en enviar el foro y queda mi primera intervención. ¿Vale? Voy a clic en cancelar porque no lo voy a hacer, pero ustedes sí lo van a hacer. La segunda intervención me dice que tengo que buscar un participante en el foro, leer su participación y hacerle dos preguntas. Entonces voy a mirar una participante en el foro, ya lo encontré. Bien, abro su participación, leo lo que dice y le voy a dar clic en responder en la parte inferior. Si puedo con el mouse. Ok, doy clic en responder. Se me abre este cajoncito, aquí hago mi segunda intervención, se lo voy a enviar directamente a este compañero o a esta compañera. Tengo mi segunda intervención con dos preguntas mínimo, ¿vale? Siguiendo el contexto y perdón, la estructura vista dentro de este nivel y evidencia, que es el presente simple, y siguiendo pues lo que el compañero o la compañera dice en su participación.
Doy clic en enviar al foro y así se hizo mi segunda intervención. Ay, me están diciendo que tengo que ir a revisar mi segunda intervención. Voy a darle leave. Eh, pero no sé, o sea, no entiendo qué me están diciendo. Busque la segunda intervención según las instrucciones de la evidencia y haga la revisión de la misma. Entonces usted va a venir al foro y va a buscar su segunda intervención. Digamos que el foro ya está lleno de participaciones y usted realmente no recuerda eh, o no sabe dónde está su segunda intervención. Entonces puede utilizar la herramienta buscar en el foro. Digamos, yo sé que le hice la participación a Carlos, entonces voy a buscar a Carlos. Y le doy clic aquí y ahí me va a aparecer todas las participaciones que tienen la palabra Carlos en ella. ¿Sí? Entonces ahí puedo buscar, dependiendo de lo que vea, si esa participación mía está ahí. Y si está ahí, pues yo puedo darle clic a la misma. Voy a abrir aquí. Ah, bueno, mira, Carlos aquí dice no sé qué, entonces ya yo sé que esa participación está ahí. Yo puedo darle clic en ver el mensaje completo o ver el mensaje en su contexto. Y ahí me va a aparecer toda la participación completa. ¿Vale? Entonces tengan muy en cuenta, si quieren, cuando estén haciendo su segunda intervención, a quién le están haciendo la segunda intervención, porque si tienen que ir a corregirla, pues tienen que ir a revisar esa participación. Por último, tengan en cuenta la primera intervención. Vamos a darle clic a añadir un nuevo tema de debate. ¿Por qué? Porque su calificación realmente está, eh, su calificación en esta evidencia realmente está vinculada a esa primera intervención. Entonces, si usted hace la primera intervención como respuesta a un compañero, se queda sin esa calificación. Entonces, es importante seguir las instrucciones. Primero hacemos clic en añadir un tema de debate, un nuevo tema de debate, hacemos la primera intervención y luego hacemos la segunda intervención. Preguntas acerca de la evidencia. Profe, una preguntita. Yo había subido el- lo que es la actividad de la primera intervención. Me ¿Sí? había equivocado la primera vez, luego la resubí. Como es mi primera vez en la plataforma, ¿Sí? no sé si la habré subido correctamente, profe. Ingresa al curso, ¿vale? Como estás haciendo tu presentación nuevamente, ingresa al curso, tú habrás dicho tu nombre, ¿cierto? ¿Tú recuerdas qué nombre pusiste en tu participación? Le puse Foro Les Me, No estoy hablando del título de la participación, estoy hablando del nombre, de tu nombre. no recuerdo bien, profe, a qué se refiere. O sea, en tu primera intervención tienes que presentarte, Ah, sí, sí, sí. Puse My name is Santiago y ¿ok? Entonces usa la herramienta buscar en los foros. Pones ahí tu nombre, listo, y luego das clic en buscar y ahí te va a aparecer todas las participaciones en el foro que tienen tu nombre. ¿Sí me hago entender? estoy buscando, sí, mi profe. Ok. Entonces, cuando tú das clic ahí y buscas tu nombre como tal, o sea, el nombre que tú pusiste en tu participación, no el título de la participación, sino el Sí. nombre tuyo, ahí te debe aparecer. No pongas tu nombre completo, solamente pon el nombre que tú pusiste, el primer nombre, por ejemplo. Si pusiste Santiago, pues pones Santiago. Y buscas ahí en el foro, ahí te debe aparecer esa participación que tú pusiste. Si la enviaste en el foro. Si no te aparece, entonces quiere decir que no la enviaste en el foro. Ah, no, profe, si lo envié entonces correctamente. ¿Ok? Perfecto. Gra- Entonces, esa primera intervención te quedó en el foro. Entonces, recuerda que tienes que hacer la segunda intervención para probar la evidencia. Gracias, profe. Listo. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Nos queda poco tiempo para esta sesión, entonces vamos a intentar hacer un ejercicio rápido. Voy a cerrar esto. En cuanto al presente simple. Acabamos de hablar o acabamos de decir, pues, cómo es la estructura del presente simple según el componente formativo. Ah, está. Ahí.
Ok. Este es un ejercicio corto en el que se desarrolla el presente simple en unas oraciones con un espacio en blanco. Y ustedes me van a decir en el chat qué palabra debe ir en ese espacio en blanco. Recordemos entonces, los verbos principales de las oraciones van a ir conjugándose dependiendo de las personas que vamos a tener en cada una de las oraciones, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que, lo primero que tienen que hacer en una oración es identificar de quién se está hablando. Les voy a dar este truco. En inglés, en español no pasa mucho. En inglés, bueno, no pasa mucho, no es la forma común o informal de hablar en español, pero en inglés, ya sea formal o informal, siempre es importante saber de quién se está hablando. La oración tiene que ser muy clara en cuanto a quién se está hablando, es decir, la oración tiene que tener o un sujeto o un pronombre. En español no tanto. Por ejemplo, en español yo puedo decir, vamos a la cocina. ¿Quiénes son los que van a la cocina? Pues la oración dice vamos, es plural, ¿cierto? En español podemos obviar pronombres o sujetos. En inglés no. En inglés tenemos que saber de quién se está hablando en la oración. Tenemos que dejar muy claro de quién se está hablando. Entonces, en inglés yo tengo que decir, Stephanie y yo vamos a la cocina. Eh, yo me llamo o mi nombre es. Tengo que ser muy específica de quién se está hablando. Em, yo voy a viajar. Sí, en español puedo decir voy a viajar, porque voy a viajar voy es para la primera persona y se entiende que estás hablando de ti. Pero en inglés no, necesitamos tener el yo. Yo voy a viajar. ¿Ok? Entonces, en las oraciones es muy importante identificar de quién se está hablando. Lo primero que ustedes van a hacer es identificar ese sujeto o pronombre en la oración. Cuando ustedes identifican ese sujeto o pronombre en la oración, ustedes ya sabrán cómo conjugarle el verbo a esa persona. La primera persona, la segunda persona, realmente, si no estamos hablando del verbo to be, estamos hablando de un verbo normal. Esas primeras de segunda persona, la persona plural, por ejemplo, va a tener el verbo en su forma regular. La tercera persona singular, es decir, Pedro, Marta, Firulais, él, ella, el perro, ¿vale? O él, ella, eso. Esa persona sí conjuga ese verbo, ¿vale? Sí lo va a cambiar. ¿Qué significa conjugar? Va a hacerle una modificación al verbo. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a añadirle o una S o una ES, dependiendo de la palabra. Entonces usted tiene que identificar primero en cada oración de quién está hablando. ¿Ok? Entonces, en esta oración, aquí vamos a hacer el ejercicio, pues, y ojo, pues, en el chat me van diciendo cuál es la palabra y yo vamos a escoger la mayoría. Tengo aquí Jack, espacio en blanco, to a film club on Wednesdays. Film club, un club de películas, o sí, de películas. Jack, espacio en blanco, to a film club on Wednesdays. Y tenemos dos verbos, go o goes. Entonces aquí me están escribiendo en el chat. Salomón dice go, Stephanie dice goes, Clara dice goes, Betania dice goes. ¿Alguien más? Tengo más personas en la sala. Santiago dice go. Caro, Lorena, Profe, a mí no me deja escribir en el chat. ¿no te deja escribir en el chat? No, señora, cuando intento entrar se sale solo. Ok, bueno, entonces me puedes decir en el micrófono qué verbo crees que debe ir ahí. Caro dice go, ok. Go, María José dice go, ok. Ok, vamos a ver qué mayoría tenemos aquí. Mayoría.
Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Go, mayoría. Ok. Vamos a cerrar este lado. ¿Sí puedo? Así. Pero entiendo como que esta logística con todo esto encima. Ok, bien. Les voy a dar en la siguiente. Tengo la siguiente oración. I, espacio en blanco, reading in my free time. Tengo dos verbos, love o loves. Lorena dice love, Santiago dice love, Caro dice love, Stephanie dice love, Love. María José dice love, love. Mayoría dice love. Vamos a la siguiente. They, espacio en blanco, usually see each other during the week. They, ¿de quién estamos hablando? They, espacio en blanco, usually see each other during the week. Tengo don't o tengo doesn't. Esa es la contracción con el apóstrofe que les decía hace un momento. Betania dice don't. ¿Alguien más? Ok. Ok. Betania, Stephanie, Santiago dicen don't. ¿Alguien más? Don't, Salomón. Ujú. Oh. Clara, Daniel, Caro, María José, Lorena. Espérame, aquí puso Caro algo. Caro dice doesn't. Santiago dice don't. Don't. María José dice don't. La mayoría dice don't. Entonces vamos a ir con Clara dice don't. Lorena dice don't. Ok. La mayoría dice don't. Aquí tengo the train, espacio en blanco, at 6:30. The train, espacio en blanco, at 6:30. Tengo leave o leaves. Leave, ok. Ok, Caro respondió, Betania respondió, Stephanie respondió. Ujú. ¿Quién más? Salomón dice leave, ok. Ujú. How about Clara and Lorena? ¿Qué pasa con Clara y Lorena? ¿Qué piensan? Y María José. Ah, Clara dice leave, muy bien. Eh, María José y Salomón. No, Salomón ya lo respondió. Santiago, perdón. Lorena dice leave. Tengo 3 y 3. Necesito alguien más. Profe, la verdad no sé qué significa leave. Ok, muy buena pregunta, muchas gracias. Leave significa ir, ir o irse. Bueno, en su forma infinitiva es ir o irse. Eh, Otras opciones podría ser
va, o sea, va o deja. Estamos hablando de un tren, entonces podríamos decir que en ese contexto sería que se va de la estación, ¿ok? O por ejemplo, si yo digo, I leave my house at 6:30 in the morning. Yo me voy de la casa o salgo de la casa o... Sí, es ese verbo ir, irse. Sí, Profe, tengo una duda con sí. respecto a cómo se usa live y lives. Ujú. Esto, ¿en qué ocasiones se usaría lives? Pues es exactamente lo que estamos haciendo, ese es el ejercicio que estamos haciendo. Si quieres, darle un chance a la oración y cuando ya revisemos las respuestas, les voy a dar entonces esa información. Claro que ya la he dicho varias veces en la sesión, pero bueno, vamos a hacerlo, el ejercicio, y al final, revisando las respuestas, les voy a dar la información. ¿Te Vale, parece? profe, muchas gracias. Entonces, más bien, dame, ya me dijiste, Sí, señora, yo dije live. leave sin la S. Sí, señora. Ok, entonces tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tengo cinco para leave y tres para leaves. Entonces vamos con la mayoría, leave. En esta oración tengo acá espacio en blanco, Oli, que es el nombre de una persona. Play chess. Chess es ajedrez. Y es una oración interrogativa, o que acabamos de ver en el componente formativo, ese tema de las oraciones interrogativas y qué va primero y qué no va primero. Entonces tengo las oraciones interrogativas. Esta es una oración interrogativa. Tengo espacio en blanco. Oli es el nombre de una persona. Play chess. Tengo la opción do o tengo la opción does. Dos. Ok. Tengo, María José dijo does, Betania dice does. ¿Alguien más? Lorena dice does. Ok. Lorena y Clara ya también respondieron. Salomón dice do. Carlos dice do. Tengo cuatro para does y dos para do. Tres para do. ¿Alguien más? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok. Ok, mayoría dice does. Eh, Entonces, la mayoría dice does. Vamos con does. Espérenme, quiero que esto no se me apague. Oh, se cierra más bien. Se cierra este. Ok, la pregunta dice, Daisy, espacio en blanco, most sports. Tengo el verbo like y el verbo likes. Termina en S. El mismo verbo, pero uno es con S y otro sin S. Daisy, el nombre de una persona, espacio, most sports. Like. Ok, Stephanie dice like. Live. Like, ok. Ok. Ujú. Uno, dos, tres, cuatro like y un likes. Ok, vamos con mayoría like. Mayoría like. Lorena dice like, ok. Like, ok, muy bien. Gracias, Salomón. La siguiente oración. We always, espacio en blanco, at 7 o'clock. Tengo el verbo compuesto. Es un verbo compuesto, por eso tiene dos palabras. Get up o gets up. We always, espacio en blanco, at 7 o'clock. Profe, ¿qué significa always? Always es siempre.
Get up. Get up, ok. Tania dice get up. Carol dice get up. Clara dice get up. Clara dice get up. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mayoría dice get up. Santiago dice get up y Lorena dice gets. Ok, tenemos mayoría get up. Creo que esta es la última. Dice, what, espacio en blanco, you think of their new album? ¿No? Álbum es como el CD, ¿se acuerdan del compact disc? El álbum musical, bueno, lo mismo. What, espacio en blanco, you think of their new album? Okay. Tenemos do or Do. does. Do. Do, okay. Uh, Stephanie dice do, Carlos dice do, Betania dice do, Santiago dice do, okay. Mayoría, do. Entonces vamos a ver cómo nos fue. 5 de 8. 5 de 8. ¿Ok? Vamos a ver. Y vamos a abrir de esto de una vez porque veo que lo vamos a necesitar. Entonces, este es nuestro componente formativo que acabamos de revisar aquí, ¿no? Entonces, así. Vamos a empezar aquí. Ok, vamos a empezar a revisar cómo nos fue. Entonces, en la pregunta, what espacio en blanco you think of their new album, vamos a utilizar do. ¿Por qué? Les decía yo al iniciar el ejercicio, siempre vamos a identificar de quién se está hablando en la oración. Quiero que tengan muy claro. Lo que conjuga, lo que cambia el verbo, y esa es la pregunta que nos hacía María José, lo que conjuga, lo que cambia el verbo es de quién estamos hablando en la oración. Entonces usted tiene que identificar de quién se habla en la oración. ¿Ok? En esta oración estamos hablando de usted o de ti, ¿no? La segunda persona, ¿no? Entonces, no estoy hablando de mí, no estoy hablando de Shelly, estoy hablando de ti, Santiago, estoy hablando de ti, Lorena, estoy hablando de ti, Clara. Segunda persona, ¿vale? En esa segunda persona, cuando yo le conjugo el verbo do, yo tengo que revisar de quién estoy hablando, ¿no? La segunda persona. La segunda persona no me modifica el verbo. No me cambia el verbo, no le hace nada al verbo, el verbo va a ser en su forma normal, su forma regular. Entonces vamos a utilizar do. ¿Qué me dice el componente formativo? Si yo reviso la segunda persona y yo voy a buscar el verbo do, vamos a buscar el verbo do porque sé que está aquí. Aquí está. Si yo busco la segunda persona y si yo busco el verbo do, la segunda persona tiene el verbo do en su forma regular. No pasa nada con el verbo do. La segunda persona. No estoy hablando de mí, estoy hablando de ti. Tú eres una segunda persona, ¿vale? Esa segunda persona no le va a modificar el verbo para nada. Sigamos entonces a ver acá. Tengo la expresión we always get up at 7 o'clock. Aquí no fue muy bien. We always get up at 7 o'clock. Nosotros siempre nos despertamos a las 7 de la mañana. ¿De quién estoy hablando en la oración?
Alguien que me diga, ¿de quién se habla en la oración? ¿En el chat o en el micrófono? ¿De nosotros? Otro, Nos- profe. nosotros, ok. ¿Y nosotros es qué? ¿Es singular o es plural? Plural. Plural. Muy bien. Nosotros es plural. Entonces vamos a mirar a ver qué nos dice el componente formativo. Vamos a mirar las personas plurales, ¿no? Aquí tengo singular, voy a mirar a ver qué es plural. En lo plural me doy cuenta que yo le puedo poner cualquier verbo, we have, do, whatever, el verbo sigue regular. Sigue su forma regular, no hay modificación. Estamos hablando del presente simple. Nosotros plural. Muy bien, Lorena, muchas gracias. Entonces, como les decía, el verbo en la forma plural queda su forma regular, no le modifica nada, no se modifica nada. ¿Vale? Estamos hablando de los verbos, aparte del verbo to be. El verbo to be tiene su categoría especial porque nuevamente, como les decía, solo hay tres, am, are, is, no hay más. Estamos hablando de cualquier otro verbo. Eh, para la persona plural, no va a cambiar, va a ser el mismo verbo, verbo regular. ¿Vale? Vamos a ver cómo nos ven las otras y ahí vamos a hacer centro de información. Si puedo. Ok. Dice Daisy, espacio en blanco, most sports. Pusimos like. ¿Quién dirían ustedes que es Daisy? ¿Es primera persona? ¿Están hablando de ustedes mismos? Daisy. Eh, Se podría decir que sí, creo. Si tu nombre es Daisy, Ah, ya, perdón, no. ok. Entonces, si tu nombre no es Daisy, y si, ok, Santiago dice tercera, ok. Mi nombre no es Daisy, mi nombre es Shelly. ¿Alguien habló en el micrófono? ¿Qué dijeron? Ok, Segunda persona, no, profe, porque está ella, ¿no? ok. Tercera persona. Ah, tercera persona, dijiste segunda. ¿Tercera o segunda? ¿Cuál de las dos? Tercera persona porque sería yo, Sí. ella, Otra vez, yo, se cortó lo que no, dijiste. entonces ella sería segunda persona, Ok. sería segunda, ¿no? Salomón dice segunda, ok. Miremos a ver qué nos dice el componente formativo. Si pueden ver ahí en pantalla el cuadrito. Ok, Betania dice tercera. ¿Qué piensan que es Daisy? ¿Daisy qué es? Primera, segunda, tercera persona. No es plural. Sabemos que no es plural, ¿cierto? Estamos hablando de singular. Entonces es primera o segunda o tercera persona. Tercera, profe. Tercera persona. Ok, Salomón dice segunda. Salomón, ¿puedes ver el cuadrito en pantalla? ¿Piensas que Daisy es la persona you? Me dices que es segunda. No sé, ¿me confirma si puedes ver el cuadrito ahí en pantalla, por favor? Me dices que es he. Ok. Sí se ve, dice Lorena. Muy bien, muchas gracias. Es tercera persona. Muchas gracias. Am, vamos a ver. Entonces me dicen que es tercera, ¿no? Tercera persona. Muy bien. Es tercera persona. Daisy. Yo no me llamo Daisy. Tú no te llamas Daisy, que sería segunda persona, no. Tú sería segunda persona.
Ya estamos hablando de una tercera persona, ya no sería, yo no estoy hablando de mí, no estoy hablando de ti, estoy hablando de una tercera persona, de Daisy. Por eso se dice tercera persona. Daisy es un nombre femenino. Muy bien, Salomón, muchas gracias. Es un nombre femenino. ¿Cuál pronombre sería Daisy? Salomón dice she, Lorena dice she, muy bien. Femenino. ¿Cuál sería el pronombre de Daisy? She dice Carol, ok. ¿Alguien más? She, ah, Santiago dice she, third people, third person, yes. Person es singular, people es plural. Muy bien. Hablando del singular, ¿no? Entonces, she, ¿alguien más me puede identificar si estamos hablando de he, she o it cuando yo digo Daisy? ¿Qué pronombre le refiere o se le refiere a Daisy? He, She. she, ok. She, muy bien. Entonces estoy hablando de she. He es masculino, she es femenino, it es neutral, no tiene género. Bien. Y género, más que todo refiriéndose a cosas, objetos o animales, o de pronto también se puede utilizar con un bebé que de pronto no se le identifica el género, también it. Neutral. ¿Eso qué quiere decir? Que en una oración ustedes pueden tener she. ¿Qué nos dice la oración aquí? She, most sports, o ustedes pueden tener el nombre de la persona, Daisy, Marta, Claudia, Lina. Ustedes pueden tener directamente el nombre de la persona. También puede ser la estudiante. ¿Vale? Entonces, muy importante identificar de quién se está hablando a la oración. Cuando ya yo sé que yo estoy trabajando con la tercera persona, vamos a ir al cuadrito nuevamente. Cuando yo estoy hablando de la tercera persona, ya yo me doy cuenta en este cuadrito, por ejemplo, si yo reviso todos los verbos, ¿no? Reviso todos los verbos. Me doy cuenta que la primera persona, yo, no modifica el verbo have queda igual, el verbo do queda igual. La segunda persona, tú, no modificas el verbo tampoco. Have queda igual, do queda igual. Eh, sí, no modificas el verbo. Me voy a la persona plural, por ejemplo, y me voy a dar cuenta que ninguno de los pronombres o los sujetos modifica el verbo, queda igual. El único sujeto o el único pronombre que modifica el verbo va a ser la tercera persona. Entonces, por eso es importante identificar de quién estoy hablando. Entonces, la tercera persona me va a modificar el verbo. Ya no es have, sino has. Ya no es do, sino does. Ya no es like, sino likes. Yo identifiqué que estoy hablando de una tercera persona. No estoy hablando de mí, no estoy hablando de ti, estoy hablando de una tercera persona. Y aquí no tenemos a Daisy, así que es una tercera persona. Es singular y es tercera persona y es femenino. Entonces ya no puedo usar like, tiene que ser likes. ¿Queda claro esa regla? Si no queda claro, tenemos este video. ¿Ok? Bueno, preguntas aquí. Mm, perfecto, muy bien. Vamos a entonces al ejercicio. Ok, perfecto. Aquí tengo a esta oración, que es interrogativa. Tengo only play chess. Tengo only. No estoy hablando de mí, no estoy hablando de ti, estoy hablando de only. Only es una tercera persona. Entonces, esa persona no me puede utilizar do, porque la única persona que me modifica el verbo
va a ser la tercera persona. No estoy hablando de mí. Ahí no dice Shelly. No estoy hablando de ti. Estoy hablando de una tercera persona. Y es singular, ¿vale? Entonces va a ser does. Does. Hay que ir practicando la pronunciación. Does. Vamos a la siguiente. A la pregunta que tenía, allá no sé. ¿Cuándo utilizamos leave? ¿Cuándo utilizamos leaves? Tengo the train. The train, ¿qué sujeto o qué pronombre es? ¿Estoy hablando de mí cuando digo the train? ¿Estoy hablando de ti cuando digo the train? No, Ok. Lorena dice it. ¿Qué piensan ustedes? The train, el tren. ¿De quién estoy hablando ahí? se está refiriendo a una cosa, a un objeto, Sí, algo. sí, correcto. ¿Y qué dije yo al respecto de los pronombres o los sujetos que podrían ser, que podría ser un sujeto dentro de esa tablita? ¿Cuál sería? Una cosa dice Carol. Muy bien, sí. Vamos a volver. Prueba ¿qué significaba el singular neutral? Que ahí sí cambia, ahí sí le agregamos. Perdón, otra vez. El micrófono. Ahí sí cambia, profe. O sea, it is, entonces ahí sí cambia el ¿qué? La conjugación. Sí, el verbo, sí. Betania dice it, muy bien. Pero ¿qué pronombre, qué persona o qué sujeto piensan ustedes que podría ser the train? It is, It, it. Muy bien. Singular neutral, dice Santiago. Correcto. ¿Y ese singular neutral sería cuál? Podrías poner ahí en el pronombre. It. Bien, Caro. Tercera persona dice Betania, sí. Es tercera persona. Sería que. Santiago dice he. Otra vez, Santiago, vamos a mirar la tablita que tenemos aquí. ¿Cuál es el neutral? Tenemos ahí singular neutral, me dices. Perfecto. Ya tenemos, ya estamos ubicados en el singular. Perfecto. No estoy hablando de mí. No es primera persona. No estoy hablando de ti. No puede ser you, ¿cierto? No puede ser I. Entonces, está bien en el singular. El singular es ahí. Estamos ahí. Muy bien. Tenemos he, she or it. ¿Cuál crees que es el neutral? It. Muy bien. Recordemos que is es el verbo to be. Bueno, vamos a mirarlo acá. Me pasé. Vamos a mirarlo acá. Recordemos que is es el verbo to be. Yo estoy buscando solamente el pronombre o el sujeto. ¿De quién estoy hablando en la oración? Yo dije the train, ¿cierto? Y ustedes me dicen singular neutral. Perfecto. Entonces sería it. Ese es el pronombre o sujeto. ¿Vale? Is, ya le añadimos, es un verbo to be. Pero tenemos el pronombre, perdón, tenemos el it. It es neutral. Muy bien. Pero it sigue siendo tercera persona, ¿cierto? Ustedes me están ahí diciéndolo muy bien en el chat. Sigue siendo tercera persona. Betania dices tercera persona. Muy bien. Entonces, la única persona que me modifica el verbo, que me lo conjuga, va a ser la tercera persona en ese singular. Entonces puede ser masculino, femenino o neutral. Ese verbo queda conjugado. Puede ser Pedro, puede ser Daisy o puede ser el tren. Masculino, femenino o neutral. Puede ser Carlos, Marta o el perro. Es la tercera persona, me lo va a conjugar. El verbo siempre me va a conjugar en el presente simple. Entonces, en esta pregunta sería lives. ¿Ok? Ya no sería lives, sino lives. Ustedes tienen, la forma más fácil, pienso yo, que de recordar esto es
Si yo estoy hablando de él, si yo estoy hablando de ella, o si yo estoy hablando de una cosa con algo neutral, eso siempre me va a modificar el verbo. Siempre. El resto no me va a modificar nada. El resto del verbo va a ser igual. ¿Vale? Nuevamente, con la excepción del verbo to be. Nuevamente en el verbo to be. Vamos a volver al verbo to be. Ya tengo esa conjugación, ¿no? Am, are, is. Pero el resto de verbos, ténganlo muy claro, la tercera persona singular es la única que modifica el verbo. ¿Ok? Miremos la otra pregunta. They don't usually see each other during the week. Muy bien. They es plural. Y they no me va a modificar el verbo. They va a ser igual. I love reading in my free time. Muy bien. Love. Love porque es I. No me va a modificar el verbo. I no me va a modificar el verbo. Yo no modifico el verbo. Jack. ¿Quién es Jack? ¿Qué persona o qué pronombre le pondríamos a Jack? He. Muy bien, Lorena. Lorena dice he. Muy bien, Santiago dice he. Muy bien. ¿Alguien más? Tercera persona, it. Caro, revisamos ahí, por favor. Jack. ¿De quién estamos hablando de Y Jack? It. Perdón, otra vez, María José. Tercera persona. Profe, no fui yo. ¿No fuiste tú? ¿Quién fue el que habló? Es que esto está cerrado aquí, no lo veo. yo, profe, yo dije que Ah, él claro. ¿Él? Ok, y, perfecto. Muy bien. Muchas y gracias. Ahora sí te veo, muy bien. Masculino se está hablando de Jack. Jack es masculino. Entonces, ese pronombre sería he. ¿Vale? He. Muy bien. Entonces, he es tercera persona. He, tercera persona. Jack modificaría ese verbo, ¿sí o no? Lorena dice sí. La pregunta es, ¿Jack modificaría el verbo, sí o no? Sí, claro, ok. ¿Alguien más? sí, sí, profe, sí, 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 por ser tercera persona. Sí, ¿alguien más? Me dijeron sí en el micrófono, ok. ¿Alguien más? ¿Jack me modificaría el verbo, sí o no? Es una pregunta de sí o no, una pregunta cerrada. Sí, señora. Bien, bien. Santiago. Sí, ok. ¿Alguien más? Ok, muy bien. Sí, siendo, perdón, Jack siendo de una tercera persona, masculino, me va a modificar el verbo. Es la única persona que me modifica el verbo. Vamos a ponerlo de una forma coloquial e informal. La suegra me modifica el verbo. La suegra es femenino. El suegro me modifica el verbo. Él es masculino. El perro me modifica el verbo. Es neutral. Yo sé que en español usamos perro o perra, pero en inglés las mascotas o una mascota es neutral. El árbol me modifica el verbo. Entonces, la suegra siempre ando problemas, siempre va a venir a cambiar vainas. La suegra. El suegro siempre viene a modificar y siempre me va a modificar. Y el perro siempre ladra y me molesta. Ese también va a modificar. La única persona que me modifica el verbo es la tercera persona. No estoy hablando de mí, no estoy hablando de ti, una tercera persona. ¿Vale? Entonces, en esta oración, Jack goes to a film club on Wednesdays. ¿Ok? Jack
goes to a film club or went. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando ustedes estén haciendo sus oraciones o las estén construyendo, ustedes van a ver la oración y van a buscar en la oración. ¿Quién está haciendo la oración? ¿De quién estoy hablando? Ah, estoy hablando de mí. Ok. ¿Yo modifico el verbo? No, yo no modifico el verbo. Perfecto. Es el verbo to be, es el verbo to be. Ah, el verbo to be tiene am. Si yo estoy hablando de mí, es am. Siempre voy a ubicar en esa oración de quién estoy hablando. Y ahí es que le conjugo el verbo. ¿Vale? Ese es el ejercicio. Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? En el chat les voy a copiar y pegar este link, porque ya estamos pasados de tiempo, en la sesión. Y yo quiero que tomen ese link y lo trabajen en su tiempo libre. Eso no tiene nada que ver con el curso, no tiene nada que ver con sus evidencias. Si ustedes realizan esto, no va a tener ninguna relación con sus evidencias ni con el trabajo del curso. Esto es para ustedes. En la parte superior de este, why can't I just, what is wrong with you? Ay, ay, ay. Hold on, hold on, hold on, hold on. No sé qué pasa con esto. Bueno, en la parte superior de esto, voy a cerrar aquí también. A la parte superior tenemos unas instrucciones que ustedes pueden leer en su tiempo libre. Nuevamente tenemos un video con una situación que ocurre, ustedes van a escucharla. Cuando dice transcript, quiere decir guión. Ustedes pueden revisar el guión si lo quieren revisar. Y en la parte inferior están las reglas del presente simple. O sea, esto que ven aquí es el presente simple. Y aquí tenemos 3 ejercicios. Ustedes pueden realizarlo. Uno es de falso verdadero, otro es de opciones múltiples y otro es de delineamiento de espacios, que es lo que acabamos de hacer. Ustedes pueden realizar este ejercicio en su tiempo libre. Nuevamente no tiene nada que ver con el curso. Y es para ir afianzando ese conocimiento del presente simple, de cómo conjugamos los verbos. ¿Ok? Voy a dar por terminada la sesión. Muchas gracias por asistir a la misma. La próxima sesión, yo creo que ya se cerró. Sí, se cerró. Será el próximo lunes. Ya volvemos al mismo horario de 12, creo que es, 12 del día. Nos vemos entonces la próxima sesión. Si tienen preguntas, si tienen dudas, por favor, me contactan a través de cualquiera de los medios de comunicación. ¿Ok? Entonces, voy a parar aquí. See you later. Muchas gracias y nos vemos la próxima sesión. ¿Ok? Bye. Estudien el Bye, componente teacher. formativo, por favor, estudien el componente formativo. Bye. Bye, bye. Bye.